Daniel, sí, vos siempre entras a mis clases, te veo. Bueno, somos poquitos, pero bueno, yo, bueno, en esta semana no he puesto. Uy, me voy a tomar la pastilla. Ya vengo, chicos, tengo que tomar la pastilla de los huesos, ya. Ya vengo, un minutito. Perdón, pero tengo alarma para todas las pastillitas que me han dado, si no me olvido. Bueno, no sé, me acuerdo qué les estaba diciendo. Bueno, son pocos, en este caso son muy poquitos los que están entrando en esta semana, es la última semana de clases teóricas. Les quería recordar, creo que la semana pasada sí les dije, que ustedes tienen el derecho de decir la semana que viene no nos tomen o no nos den clase porque estamos rindiendo parciales. Al menos el día jueves, que es el día que tienen que rendir álgebra, no deben tener ningún tipo de actividad académica extra, salvo que sea una clase consulta en un horario totalmente diferente al que les toque rendir. Pero no tiene que tener clase teórica. Práctica sí, pero teórica ya no. Ya ustedes están desocupados. Eh, ¿Cuándo se recupera el segundo parcial? La recuperación del segundo parcial es el día 2 de diciembre. Ustedes rinden el 18, el segundo parcial, y el 2 de diciembre recuperan primer parcial, segundo parcial e integral. Por eso yo he pasado una listita en AK4 que creo que sí me la enviaron. A ver, para tener idea de los horarios en los que se los va a citar. A ver, tengo, ayer me mandaban uno tras otro. Tengo de la K4, que son hasta Rivarola, Rivarola Lucas. A ver. ¿No te presentás a rendir, Gustavo, Daniel? Yo sí, profe. ¿Por qué? Porque estás acá, no te veo. ¿A Eh, dónde? en la lista de la K4. La que pasaron, Que sí, vos no, sí, perdón, sí me perdón, la perdón. traje. No, esta es la S, no es esta, es la S3. Perdón, perdón. Esta es la S3, disculpe, disculpe, disculpe. Namerte de la K4, sí, sí estás. Tengo 49 de la K4. Sí, acá está. Pues Moiselo, no es Roselló, no sé por qué te he puesto Roselló. Moiselo sos vos. Sí, 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 Moisés, profe. sí, sí, está Longino Matías también. No, sí, son lo que más tengo son de la K4. A ver, de la M1 tengo 29, me estaría faltando, bueno, acá está Moreno de la K4, hasta Moreno tengo en la K4. Y después está mirando de la S1, no me mandó aún. Eh, Profe, sí, Mucárcel está en la K4, sí que no. ya te pongo, ya me fijo. ¿Cómo que te llamas, chiquito? Martín. A Martín. K4. ¿Cuánto es el apellido que me has preguntado? Mou, M-O-U. Sí, sí. Perfecto. Mou Cárcel Mariano. Sí. Sí, sí, estás acá como número 19. No, sí, la mayoría se presenta de la K4, es la que más alumnos tengo que se presenten. O sea que K4 sí va a estar completita en la mañana.
El Bueno, jueves que viene, ¿verdad, el profe? De la jueves semana que que viene. viene. Sí, señor, el jueves ¿Y que como viene. a qué hora? Bueno, la distribución horaria se las va a dar en el momento, pero seguramente ustedes son, van a las 8 de la mañana, pienso. Miedo y plata nunca tuvimos en la K4, profe, ay, qué gracioso. No, 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 sí, la K4 es la K4 para mí, sí, siempre me hicieron reír, es una comisión muy especial. Distinta a las otras comisiones, la verdad que es distinta. Con respecto al formato, es lo siguiente, ustedes no van a tener el formato del cuestionario del primer parcial. Acá ustedes van a recibir una consigna en donde van a tener un poquito más de una hora para resolverla, y es como si fuera una prueba ensayo, como si fuera una pregunta ensayo. Es decir, ustedes van a ingresar, van a abrir la temática que les corresponde, no sé qué temática les tocará, y van a resolver los ejercicios correspondientes. No tienen tiempo de moverse ni para atrás ni para adelante. ¿Por qué? Porque es una hoja, es una especie de Word, en donde ustedes tienen que desarrollar todo en una hoja o en dos hojas, en dos archivos, en el que van a tener que colocar el documento, resolverlo con lapicera o bien recuadrar con lapicera los resultados o las respuestas que ustedes consideren que son la respuesta correcta, y lo van a tener que subir en el formato PDF al espacio tarea justamente destinado para ese parcial. Hasta Profe, acá es así el formato. Sí, te Profe, escucho. solamente se me remarcan las respuestas únicamente, nada más. No todo el procedimiento, nada de eso. ¿Cómo? Si se remarca únicamente las respuestas que hacemos y no hace falta remarcar todos los procedimientos. Ahí está, sí. Espera que me vuelva a poner el micrófono. Justamente, vos vas a tener preguntas teóricas prácticas. En las preguntas teóricas, sí vas a tener que desarrollar, ¿por qué? Porque seguramente te van a pedir una fundamentación. En las preguntas prácticas seguramente vas a tener que hacer un desarrollo. Y lo que yo digo es que mucha gente me dice, profesora, ¿qué puedo resolver con lápiz? Yo muy particularmente soy de la idea de resolver con lápiz porque me equivoco, borro y queda más prolijo. Pero lo que sí les pido por favor es que todo lo que sea lapicera, todo lo que sea final del ejercicio o resultado o respuesta, a esa respuesta sí la recuadren y la escriban con lapicera, que sea ese el procedimiento de ustedes. Por supuesto que van a tener que tener a mano todo lo que corresponde a compás, una buena regla graduada, acuérdense que hay que trabajar en hojas cuadriculadas, tener a mano el documento, la calculadora, tener todos los instrumentos al momento de comenzar a trabajar. Miren que quiero grabar esta clase. Recording in Tienen que tener progress. todos los instrumentos que necesitan, hojas cuadriculadas, regla, compás, si quieren tener un lápiz con finito como para poder hacer un trazado más prolijo para si les tocan las secciones cónicas, pero recuerden que la temática es espacios vectoriales, vectores y sus aplicaciones, que serían recta y plano, y tienen las secciones cónicas, las 4 secciones cónicas. Cada sección cónica tiene su particularidad. Hoy vamos a ver todas las secciones cónicas, al final van a ver un cuadro, luego de parábola, y vamos a ver un ejercicio de parábola normal, un ejercicio de parábola complicado y un ejercicio de parábola ya integrado a otra sección cónica. Y al final de las diapositivas yo les escribí el horario de consulta para la próxima semana, que es lunes y martes, que voy a dar consulta, el lunes y el martes a las 19:30. Ese es el horario que van a tener consulta. El miércoles y jueves no voy a estar presencialmente, por lo tanto lo puedo ver virtualmente. Pues, presencialmente me refiero a que no puedo verlos porque voy a estar en viaje, pero sí los voy a estar revisando al momento de rendir. Eso es por un lado. Por el otro lado, no se olviden de lo que les estoy diciendo, de revisar toda la parte teórica, toda la parte práctica, especialmente aquellas personas que tienen la promoción. No sé si serán muchos o no,
pero sí es importante que estudien las definiciones, estudien las fórmulas, traten de revisar de qué manera se llega a una fórmula, como lo que vamos a ver a continuación. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Consultas? ¿Dudas? Sí, profe, si va a Sí. haber, ya no va a haber los evaluativos, ¿no? Mm, 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 mm. Y no va a haber No, algún tipo chicos. de repaso o algo así en el Yo aula, por las dudas. justamente, el día lunes y martes van a entrar todas mis comisiones en el horario que yo establecí para que revisemos, yo voy a revisar uno, 2, 3, 4, 5 ejercicios de todas las temáticas, tanto de espacios vectoriales, como de vectores, como de recta y plano, y como de secciones cónicas. Lo mismo, secciones cónicas tengo acá algunos que yo les podría ir dando, pero preferiría darles a todos juntos. Ustedes tendrían siempre coronita y no es cuestión. Ya les voy a mostrar. Miren, acá están. Acá empezaría mi clase, porque así las tengo destinadas desde siempre, ¿ves? Repaso, pongo el ejercicio, revisamos los ejercicios y recién después voy a parábola. Pero bueno, prefiero empezar con parábola, terminar con parábola, mostrarles los ejercicio integrador de parábola, mostrarles más o menos lo que es cada una de las ecuaciones generales de las cónicas, y de ahí recién, si hay algún tiempito, vamos a hacer los ejercicios en, eh, la, en la primera parte de esta clase. Comencemos con parábola. ¿Qué era la parábola? Observen. La parábola se origina al cortar el cono con un plano paralelo a la generatriz. Recuerden que esta era una generatriz, esta es otra generatriz, y dice que el plano es paralelo a una generatriz. En este caso sería a esta generatriz, este plano rosita. Es decir, que el ángulo entre el eje y la generatriz es el mismo ángulo entre el eje y el plano. El plano es oblicuo al eje y paralelo a la generatriz. ¿Cuál es la definición de parábola? Bueno, a partir, recuerden siempre, de la definición de la sección cónica, es que ustedes van a llegar a la ecuación que corresponde. Por ejemplo, a esta que está acá, que ya la vamos a ver en la próxima diapositiva. Lugar geométrico de los puntos del plano que tienen igual distancia a una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. Es decir, que tengo la misma distancia de acá a la directriz que de aquí al foco. El vértice de la parábola, este vértice, ya empiezo a colocar, este sería el vértice de la parábola, es el punto medio entre la directriz y el foco. Es decir, que si yo al foco le pongo coordenadas p sobre 2, 0, la ecuación de la directriz va a tener como, miren, está sobre el eje X, obvio que la ecuación será X igual a menos P sobre 2. ¿Por qué? Porque está a la misma distancia del vértice. Es decir, que esta distancia que yo tengo de la directriz al foco sería P. Entonces, ese es el primer parámetro y uno de los parámetros más importantes de la parábola. Lo vamos a ver acá justamente en la deducción de la ecuación de la parábola. El vértice y el foco determinan una línea, en realidad es una recta, que sería esta recta, que es la recta perpendicular a la directriz y que pasa por el foco, pero incluye el foco y el vértice, y se llama eje de simetría o eje de la parábola, ya que la parábola hacia arriba y hacia abajo tiene el mismo formato. Es decir, la parábola es simétrica con respecto a ese eje de simetría o a ese eje de la parábola. Para una parábola que tiene el vértice en el origen de coordenadas, es decir, vértice 0, 0, la ecuación correspondiente sería i al cuadrado igual a 2px. Quiero mostrarles bien algo aquí
¿Por qué? Porque acá es donde empiezan las explicaciones para que ustedes puedan realizar la gráfica de la parábola. Esta parábola se abre sobre el eje de las X, es decir, el foco se encuentra sobre el eje de las X, porque en la ecuación me fijo cuál es la variable que tiene exponente 1, o sea, la variable lineal. La que tiene exponente 1 es X. Entonces, el eje focal o el vértice por la directriz va a ser perpendicular al eje X. O el foco se va a encontrar sobre el eje X. En este caso, ¿por qué? Porque el vértice está en 0, 0. Si tendríamos una ecuación similar a esta, pero con centro desplazado, va a ser I menos K al cuadrado igual a 2P X menos H. Y quiero que observen que el vértice sigue siendo H y K, como en todas las otras cónicas que nosotros vimos. Y la única diferencia es que me fijo sobre qué eje voy a trabajar en esta parábola. Y bueno, va a ser sobre un eje que va a ser paralelo al eje X. ¿Por qué? Porque el X es el lineal. Entonces, el eje sobre el que voy a trabajar es como que tendría así, sería, por ejemplo, acá la directriz, acá el foco, siempre mi parábola se abre hacia el foco. Entonces, el eje focal o eje de simetría va a ser paralelo al eje de las X. Bueno, eso es con respecto a esta primera diapositiva que tiene que ver con la definición, que es el lugar geométrico en los puntos del plano que tienen igual distancia a una recta, que es la directriz, y a un punto que es el foco. Analíticamente esa definición es la distancia entre el punto y el foco debe ser igual a la distancia entre el punto y la recta. Acá estamos hablando de distancia entre dos puntos y acá estamos hablando de distancia de un punto a una recta. Para una parábola, bueno, ya acá la tenemos escrita, una parábola que tiene el vértice en el origen de la ecuación sería I cuadrado igual a 2px, donde p es la distancia entre la directriz y el foco. Directriz y el foco, esa distancia es es p. Ténganla presente para todo lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para deducir la ecuación de la parábola, vamos a tomar el vértice 0, 0. Es decir, acá yo tengo el vértice que tiene coordenadas 0, 0. Y el eje de simetría es el eje de las X. Observen que mi punto, que es el foco, tiene coordenadas P sobre 2, 0, y la ecuación de la directriz tiene como ecuación X igual a menos P sobre 2. Ahora bien, esperen que acá. Supongamos que el foco está situado en P sobre 2, 0, y la directriz tiene la ecuación X igual a menos P sobre 2, por lo tanto el vértice está en el punto medio entre el foco y la directriz. Si tomamos un punto genérico P de la parábola, debe cumplirse, por definición de parábola, que la distancia entre el punto y la directriz debe ser igual a la distancia entre el punto y el foco. Entonces, punto y foco igual a punto y directriz. Ahora bien, recordemos, acá lo escribí yo, la distancia de un punto P sub 0, X0 y 0, a una recta R que tiene esta forma, AX más BY más C igual a 0, la íbamos a encontrar diciendo, bueno, la distancia entre el punto y la recta va a ser igual al cociente entre la ecuación de la recta particularizada para el punto sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, que serían los coeficientes de x y de y. En nuestro caso, esa distancia sería esta que está acá, x más p sobre 2, porque está particularizada justamente para el punto p sobre 2. Ahora bien, la distancia, es decir, acá tenemos distancia de un punto a una recta. Y acá tenemos distancia entre dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Y bueno, acá les dice, elevando al cuadrado miembro a miembro, acá está directamente desarrollado porque es cortito,
elevando al cuadrado miembro a miembro, obtengo dos cuadrados de binomios que los desarrollo, y acá observen que al desarrollar este cuadrado de binomio, yo voy a tener el doble producto del primero por el segundo de esta forma. Por lo tanto, estos dos se van y me queda el px en ambos miembros. Después, el cuadrado del segundo queda como p cuadrado sobre 4. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más y cuadrado. Por supuesto que cancelando lo que se puede, en este caso x cuadrado, p cuadrado sobre 4, y agrupando, llegamos a que px más px, porque este pasa sumando, es igual al y cuadrado. Entonces, la ecuación que yo estoy obteniendo es y cuadrado igual a 2p por x. Entonces, observen que esta es la ecuación canónica de la parábola con vértice 0, 0, y el eje de simetría, el eje de las x. Y todo lo hemos descubierto, lo hemos reducido a partir de la ecuación de la distancia de un punto a una recta y la distancia entre dos puntos. Pregunta, Sí, señor, escucho. X más P sobre 2, ¿qué sería? ¿El foco? La distancia esta del que está acá. foco. Un momentito, espera que cierre las ventanas que tengo bien. Esta distancia, X más P sobre 2, es esto que tenés acá. Acordate que vos tenés, esta es tu ecuación, espera que la ponga acá, esta es tu ecuación de la recta. Tu ecuación de la recta es X más P sobre 2. Entre valor absoluto, esa recta es la que va acá. Particularizada, Bien. en este caso que sería el punto que vos necesitas. Ahora lo que se hace es elevar al cuadrado de esa recta, miembro a miembro, y encontramos esto que está acá. Acá lo importante es que esta es la ecuación que nosotros deducimos y la encontramos a partir de la definición. Así como para la parábola, para la elipse encontramos esta, y para la hipérbola encontramos esta, y para la circunferencia con centro 0, 0 encontramos esta. Es decir, o bien esta. Acuérdense que siempre es H y K. Es decir, nosotros siempre encontramos las ecuaciones que son las que encontramos a partir de la definición. Ahora bien, ahora, la próxima diapositiva es exactamente la misma. En la primera parte está desarrollado un poquito más grande ese desarrollo del cuadrado de binomio. De nuevo encontramos esta ecuación que es la que vamos a utilizar enseguida también. Y acá está, y miren bien, la ecuación canónica de esta parábola, pero observen que acá hay un más y un menos. Nosotros tenemos diferentes parábolas. Quiero mostrarles para que no se asusten. Podemos tener una parábola, por supuesto con centro 0, 0 que se abre hacia la derecha, una parábola con centro 0, 0 que se abre hacia la izquierda, una parábola con centro 0, 0 que se abre hacia arriba, o una parábola con centro 0, 0 que se abre hacia abajo. Es decir, tenemos diferentes parábolas. ¿De qué depende? Justamente del signo y de la variable lineal, de la variable que está a la 1. En este caso, si yo tendría esta situación, y menos k al cuadrado igual, por ejemplo, a menos 2p x menos h, yo voy a tener una situación, por ejemplo, así, acá sería h, acá sería k, y como p, en este caso 2p es negativo, mi parábola se va a abrir sobre el eje de las X con centro desplazado. Por ejemplo, acá va a estar la directriz, acá va a estar el vértice, que es HK, y acá sería, por ejemplo, el foco, y esta sería mi parábola. Es decir, se encuentra sobre el eje paralelo al eje de las X, el eje de simetría, pero mi parábola, como es negativo, ese valor o ese coeficiente que está delante del paréntesis, se abre hacia la izquierda. Puedo tener, sí. Cuando es negativo el signo se abre para el lado negativo, ya sea Para de X o de Y. exactamente, de X o de Y, sí señor, tal cual como vos lo has dicho.
Profe, ¿y Tal P cual. sería la distancia entre el vértice y el foco y la directriz se llama? Sí, acá. Esta distancia es un parámetro. De acá hasta acá siempre la distancia entre la directriz y el foco es P. Por lo tanto, como el vértice es punto medio de esas distancias, esta longitud es P sobre 2 y esta longitud es P sobre 2. Eso siempre lo tienen que tener en cuenta. Supongamos, en este caso, si yo quiero saber la directriz, y yo les voy a hacer acá, ay no, a ver, voy a hacer acá una, así, hago de cuenta que está desplazado mi vértice. Miren, acá voy a poner Y, acá voy a poner X, este sería mi centro, acá H, acá K. O sea, si yo quiero saber cómo sería la ecuación de esta con acento HK, va a ser I menos K al cuadrado igual a 2P, que eso no cambia porque es positivo, por X menos H. Observen que 2P siempre sería lo que el numerito que está acompañando, y en este caso es positivo porque mi variable, en este caso es X, es positiva, y se está abriendo hacia el lado de los positivos. Si yo tendría lo mismo, que ya lo vamos a ver ahora a continuación en las diapositivas, en que llegue, esto ya lo habíamos visto, acá ya habíamos visto, perdón, acá siguen con los elementos, les muestro los elementos y pasamos a las distintas formas de la parábola. Lo que vos me preguntabas recién, no me acuerdo quién era el que me estaba preguntando, acá está el P, que lo repito de nuevo acá, es un parámetro, es un número que me está dando una distancia, por favor escuchen bien, distancia entre el foco y la directriz. Esa distancia es P sobre 2 y P sobre 2. Esta distancia total entre la directriz y el foco es P. ¿Por qué? Porque si P más P sobre 2 más P sobre 2 me da P. El punto tiene coordenadas P sobre 2, 0. La directriz tiene como ecuación menos P sobre 2, X igual a menos P sobre 2. En este caso, porque mi parábola está sobre el eje de las X, el eje de simetría, el parámetro tal que tiene distancia entre el foco y la directriz se le llama P. El eje de simetría de la parábola es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. El vértice es el punto medio entre el foco y la directriz, punto de intersección entre el eje y la parábola. O sea, el punto de intersección, este es el eje, esta es la parábola. El punto de intersección es el vértice. Radio vector es el segmento que une cualquier punto con el foco de la parábola. Si yo tengo acá un punto Q, y lo quiero unir con el foco, voy a trazar esa distancia, y esa distancia se va a llamar radio vector. Ese sería el radio vector. Entonces, un punto con el foco. Ese es el radio vector, que justamente coincide en este caso con la distancia entre el punto y la directriz. Ahora bien, vamos a ver si sigue esto que les quería mostrar, que me preguntaba el compañero. Y observen que en esta diapositiva, acá está más blanquito. ¿Por qué? Porque hay bibliografías en que le dicen que la distancia entre el punto, entre la directriz y el foco es 4P, o sea, es 2P. Le llaman P a la distancia entre el punto y el foco, entre el punto y la directriz. Esperen, quiero mostrarles. Así. Acá anda la directriz, acá anda mi parábola, acá anda el foco. Entonces habíamos dicho, nosotros tenemos que esta distancia es P sobre 2 y esta distancia es P sobre 2. Bueno, hay libros que le llaman a esta distancia P y a esta distancia P. Por lo tanto, la distancia entre P y P, entre la directriz y el foco, sería 2P.
Por lo tanto, la ecuación, la que tendrían que encontrar en la bibliografía, sería 4P. Hay muchos libros que le llaman a esta distancia P y a esta distancia P. Nosotros en la cátedra le vamos a llamar a la distancia entre la directriz y el vértice P sobre 2 y la distancia entre el vértice y el foco P sobre 2. Eso por favor tenganlo en cuenta, por eso está cambiado ahí, decía 4P, yo le borré y le puse 2P. Bueno, y acá tenemos las parábolas con centro o vértice desplazado. Observen que cuando la parábola se abre hacia arriba, la variable lineal 1 es justamente la y. Está el centro desplazado, por ejemplo, por acá y por acá anda X e Y, centro desplazado, el foco se va a encontrar, este sería el eje de simetría, el foco siempre se va a encontrar por acá, la directriz, qué sé yo, se va a encontrar por acá, por lo tanto la distancia, esta es P sobre 2, y bueno, y esta sería P sobre 2. Eso ténganlo en cuenta al momento de trabajar. La ecuación correspondiente a esta parábola que se abre hacia arriba es x menos h al cuadrado igual a 2p y menos k. Acuérdense que el vértice no varía en ninguna de las parábolas. El vértice siempre es h y k. Y esto que está en el medio, esto y esto, siempre es 2p. Lo único que me dice el negativo es hacia dónde se abre, si hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Es lo único que me está indicando ese P. Vamos a ver ejercicios para que ustedes lo entiendan bien. Bueno, acá tenemos la otra, también variable y está con primera potencia, pero en este caso P es negativo porque se abre hacia abajo. En este caso se abre hacia la derecha, la variable que está a la 1 es X, por lo tanto eje focal o eje de simetría paralelo al eje de las X, negativo P, por lo tanto la variable del eje de simetría sigue siendo un eje paralelo al X, pero se abre hacia la izquierda. Eso es con respecto a esta, que es la ecuación de la parábola y los concentros desplazados. Bueno, acá vamos con el lado recto. El lado recto, ustedes ya saben que es ese segmento que pasa por el foco e intersecta en 2 puntos a la parábola o a la sección cónica. Acá está el lado recto. Y por supuesto que ustedes dirán, bueno, ¿cómo encuentro la ecuación del lado recto? Exactamente igual como lo habíamos encontrado para la elipse y para la hipérbola. Nosotros sabemos que esta era la ecuación que encontramos. Esa es la ecuación que encontramos, que deducimos a partir de la definición. ¿Qué es lo importante? Tenemos que recordar siempre que para encontrar la ecuación del lado recto, lo que se hace es reemplazar o sustituir la abscisa del foco, que en este caso es P sobre 2,0, esa que es la abscisa y esta es la ordenada, la abscisa la vamos a reemplazar en donde dice X. Es decir, quedaría y cuadrado igual a 2p por p sobre 2. Simplifico y me queda que y cuadrado es igual a p cuadrado. Si yo quiero despejar, y va a ser igual a p. Calculando raíz miembro a miembro, me quedaría ese valor absoluto en donde me queda un más menos p. Me quedaría así. Y igual a p e y igual a menos p. Pero yo no lo puedo tomar el i negativo, sino que como es una distancia, esta distancia es p, y esta otra distancia también es p, porque son distancias, es un segmentito. Entonces, siempre que yo necesite ver la abertura de la parábola, a lo primero que voy a recurrir es al lado recto. ¿Por qué? Porque el lado recto me va a indicar directamente cómo se abre mi parábola. Entonces, sabiendo que tenemos esta ecuación, tenemos esta ecuación, tenemos esta ecuación, tenemos esta ecuación, y después las mismas pero con centro desplazado, sé que, por ejemplo, esta es así, acá directriz, se abre ese foco, esta, acá está la directriz, acá está el foco, se abre ese foco,
esta es la directriz, este es el foco, se abre hacia el foco, acá está la directriz, y acá tenemos, acá la directriz, acá el vértice, acá el foco, se abre hacia abajo. Observen, 1, 1, se abre sobre el eje focal, que sería el eje de las Y, al igual que acá. Acá X es la lineal, se abre hacia el foco que se encuentra sobre el eje de las X. Y lo mismo pasa cuando es con centro desplazado. Observen acá también lo que recién les decía. Miren, acá tengo una cuerda y acá tengo otra cuerda. Estas cuerdas son segmentos que unen extremos que pertenecen a la parábola, en este caso la cuerda focal, los extremos pertenecen a la parábola y pasa por el foco. En cambio, esta otra cuerda tiene extremos solamente en la parábola, pero no están pasando por el foco. Por eso hay diferencia entre una cuerda focal y una cuerda común. Cuerda focal es porque intersecta a la parábola en 2 puntos, pero pasa por el foco. Es como en la circunferencia tenemos distintas cuerdas, pero hay una sola que pasa, bueno, hay infinitas cuerdas que pasan por el centro, pero esas cuerdas tienen nombre particular que son los diámetros. En este caso, esta se llama cuerda focal porque pasa por el foco, y esta es una cuerda común. Bien, otra cosita importante, a ver si acá. Acá hay distintos puntos que son el punto I y el punto J que no están perteneciendo a la parábola, no forman parte de mi parábola, son exteriores. Por lo tanto, cuando yo estos puntos los vaya a verificar si pertenecen a la parábola, obvio que no van a verificar la ecuación de mi parábola, me va a dar cualquier cosa, menos una igualdad. Con respecto a la excentricidad de la parábola, la excentricidad es la distancia, dice, definida como la razón de la distancia de cualquier punto de la curva hasta el foco, y la distancia de ese punto hasta la directriz. Es decir, como ambas distancias son las mismas, esa distancia me da 1. O sea, ese cociente me va a dar 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cociente entre distancias que miden lo mismo. Por lo tanto, la excentricidad de la parábola siempre es 1. Bien, ahora teniendo en cuenta, y acá quiero mostrarles la ecuación general de la parábola. Acá hay un errorcito que ya les muestro cuál es. Acá es menos. Acá es menos. Yo tengo la ecuación, por ejemplo, de una parábola, en este caso, que tiene eje focal paralelo al eje de las X, centro desplazado, o sea, H y K, desarrollo el cuadrado de binomio, aplico la propiedad distributiva, igualo a 0, esto no está en la cartilla, les comento, esto les estoy mostrando, igualo a 0, y resulta que me queda esta expresión, en donde yo digo, bueno, a E le llamo menos 2K, a D le llamo menos 2P, y al resto, que es K cuadrado menos 2PH, le llamo F, por lo que mi ecuación general de la parábola queda con ese formato, I cuadrado más DX más EY más F igual a 0. Obvio que esta y esta van a ser para completar cuadrados, por lo tanto mi lineal sería X. Entonces sería una ecuación general de una parábola con vértice desplazado y eje de simetría o focal paralelo al eje de las X, porque acá lo tenemos. Y obvio, si tengo que completar cuadrados, significa que estoy frente a una ecuación de una parábola con centro desplazado. Eso es para que comparen las ecuaciones de las parábolas. Con respecto a lo importante es, el vértice es el punto medio entre el foco y la directriz. El vértice y el foco determinan una línea o una recta perpendicular a la directriz, que es el eje de simetría de la parábola. Y lo otro es que la parábola siempre se abre hacia el foco. Y acá están las 3 situaciones de las que yo les hablaba, por eso les comentaba que la clase de hoy iba a ser cortita, pero bueno, vamos a terminarlas a estas situaciones y recién vamos a decir que hemos concluido la clase de parábola. Vamos a la Profe, ¿que primera. podría mandar la contraseña del... No hay contraseña.
No hay contraseña. No hay contraseña esta semana. Esta semana entra ya realmente el que quiere terminar más o menos la parte de parábola. No hay contraseña. Encontrar los elementos de esa parábola. Lo primero que les voy a preguntar es cuál es el vértice de esta parábola. Luego me van a decir cuál es el eje de simetría o el eje focal de esta parábola. A ver, cuéntenme, ¿cuál sería el vértice? ¿Tiene centro vértice desplazado? No. Entonces sería 0, 0. El eje de simetría Está en la I. en la I. Eje I. Entonces ahora, observen bien. 2P, que sería este que está acá, es 10. La pregunta es, ¿se abre hacia qué eje la abertura? Hacia el ¿Hacia eje arriba, X hacia abajo, positivo. hacia Hacia arriba. derecho? Hacia arriba. Abertura hacia arriba. Muy bien, hacia arriba, correcto. 2P es 10, es decir, el numerito que acompaña a la variable, en este caso I, es 10. Por lo tanto, P es 5 y P sobre 2 es 5 medios. Tengo el mejor dato que puedo tener, que es P sobre 2. Ahora bien, yo necesito el foco. Y el foco va a tener, como yo tengo algo similar a esto, por ejemplo, acá está el foco, va a ser algo así. Observo que, esta no es la que corresponde, observo que mi ecuación de la directriz va a estar sobre el eje de las X hacia abajo, es decir, va a ser 0, H queda quieto, y en K voy a poner 0 menos P sobre 2, es decir, 0 menos P sobre 2. Está para este lado. Y el foco, perdón, esto es la ecuación de la directriz, esto es un contexto. Estoy hablando de la directriz, tiene que estar el foco. El foco sería 0 más P sobre 2, es decir, 0 P sobre 2. Y la ecuación de la directriz, yo voy a tener la directriz que está sobre el eje de las Y, es decir, va a tener ecuación I igual a SK menos P sobre 2. Bueno, pero mi P sobre 2, en este caso, es 5 medios. Entonces acá será 5 medios, y acá la ecuación sería I igual a menos 5 medios. Por lo tanto, ya tengo todos los datos, el foco y la directriz. Ahora bien, ¿cómo es la abertura de mi parábola? Y bueno, sería 2P, es decir, 2 por 5, es decir, 10. Voy a hacer 5 hacia un lado y 5 hacia el otro. Ya tengo todos los datos que necesito para graficar. Bueno, entonces ahora me voy a hacer la gráfica, dentro de todo, lo más sencillo posible y prolijo. Tenemos ahí 0, 0. Miren qué fácil que es. Yo voy a colocar, bueno, acá está el vértice que ya sabemos que es 0, 0. Voy a hacer sobre X 5, 1, a ver, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo el vértice, bueno, a ver, la recta también para acá. 1, para todos lados, 2, 3, 4, 5, no sé por qué 5 se me ha puesto, pero 1, 2, 3, 4 y 5. Eje Y, eje X, y observen, vértice. Ahora me dicen, hagamos la recta, que sería igual a menos 5 medios. Bueno, si esto es 1, esto es menos 2 medios, menos 4 medios, menos 6 medios, menos 5 medios, estaría por acá. 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios andaría por acá. Por lo tanto, la directriz sería más o menos esa, que tiene ecuación
ecuación y igual a menos 5 medios. Ya está la directriz. Al foco es lo mismo, 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios, es decir, es 0,5 medios, es decir que mi foco anda acá. Este sería mi foco. Y a mí me dicen que del foco tengo que abrir 5 para un lado, es decir, acá, y 5 para el otro lado, es decir, de acá. Entonces mi ecuación la voy a sacar, ahí, va a ser bien gruesa, sería más o menos ahí. Por supuesto que acá tenemos nosotros el lado recto, que sería esta longitud 5 y esta longitud 5, que ya sabíamos que el lado recto era 10. 5 más 5 sería el lado recto total, que es 10. Entonces ahí tienen la ecuación de la parábola con su respectiva directriz, sus respectivos focos y su vértice. Es decir, hemos encontrado todos los elementos para poder hacer la representación gráfica. ¿Alguna pregunta hasta acá antes que les borre y les muestre cómo queda prolijito? Bueno, yo les muestro prolijito cómo queda, perdón, cómo queda con, ahí está, con el GeoGebra, quedaría así. Observen que se les puso, bueno, acá está el foco, el vértice y la ecuación de la directriz, para que ustedes puedan corroborar que es exacta, acá está la ecuación correspondiente. Vamos a la segunda situación, que tiene que ver con en donde me están dando una ecuación general de la parábola. Pero en esa ecuación general yo necesito sí o sí encontrar todos los elementos. Lo único que sé es que el vértice está desplazado y que el eje de simetría, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el eje de simetría? De la X. Exactamente. Eje de simetría paralelo al eje X. ¿Por qué? Porque acá tenemos el completa cuadrado. Es decir, yo voy a agrupar, y, quedaría 4i cuadrado menos 12i, lo agrupo, más 8x más 13 igual a 0. Saco factor común 4 y me queda i cuadrado menos 3i, sumo, resto, siempre en ese orden, para completar cuadrado, más 8x más 13 igual a 0. Estos tres primeros forman el cuadrado de binomio, es el trinomio Profe, ¿de cuadrado dónde salen los perfecto. 3 medios? Estamos completando cuadrado. Completo cuadrado. Estoy Pero ¿por completando qué? cuadrado. No entiendo por qué 3 medios. Siempre es la mitad del coeficiente lineal. Este es tu coeficiente lineal, 3. Entonces siempre es la mitad de 3, lo sumás y lo restás elevado al cuadrado. ¿Y es lo mismo Ese es el poner medio. 3 medios que 1,5? Sí, es lo mismo. Podés poner 1,5 también si querés. Sí, no hay problema con eso. Estos tres primeros forman i menos 3 medios al cuadrado. Es decir, te forman el trinomio cuadrado perfecto. Pero no me olvido que acá está el 9 cuartos. Menos, o sea, esto lo voy a pasar restando para acá. ¿Y qué va a quedar? Cuando yo haga la distributiva, me va a quedar un 4i menos 3 medios al cuadrado. 4 por 9 cuartos me queda un 9. Igual a menos 8x menos 13. Esto es 4i menos 3 medios al cuadrado igual a menos 8x menos 13 más 9 es menos 4. Entonces yo voy a seguir acá. Yo tengo 4i menos 3 medios al cuadrado igual a ese, voy a sacar factor común, menos 8. Y me va a quedar x, siempre tengo que sacar factor común al que está acompañando a la x, ¿no? Porque acuérdense que acá tiene que quedar coeficiente 1. Entonces, menos 8 y menos 4 dividido en menos 8 es más 1 medio. Bueno, pues ahora este 4 puede pasar dividiendo y menos 3 medios al cuadrado es igual a menos 2x más 1 medio. Ya un compañero me había adelantado
que el eje de simetría era paralelo al eje X y es así. Ahora pregunto, ¿es paralelo al eje Y y se abre hacia dónde? ¿Derecha o izquierda? Miren, Izquierda. izquierda. Profe, ¿por Se qué abre un medio? ¿No es 2? por... Espera que estoy por estornudar. Salud, Perdón. profe. Gracias. Acá, ¿por qué un medio? Porque si vos sacás factor común menos 8 acá, menos 8, paréntesis, menos 8 dividido en menos 8, 1. Menos 4 dividido en menos 8, ¿cuánto te da? Ah, sí, Simplifica. era al Bien, revés, pensé que era 8 dividido en 4. No, es siempre lo de adentro está sacando factor común. Lo de adentro dividido en tu factor común. Siempre es así. Bien, entonces ya tengo mi ecuación. Ahora pregunto, ¿me pueden decir cuál es el vértice? ¿Cuánto vale? Bueno, ¿cuánto es el vértice? Que lo más importante ya lo hemos escrito acá. El vértice 3 medio. negativo. Acuérdense que Perdón, no varía. menos un medio y 3 medios. ¿Cómo? Menos, Menos un medio no sería, sí, y 3 medios positivo. y 3 medios. Muy bien. Gustavo, Daniel, no sé cómo te dicen, pero bien. Menos un medio, 3 medios. Es decir, que yo ya tengo H y ya tengo K. Quiero ahora saber cuál es el foco. Quiero saber cuál es la ecuación de la directriz. Recuerden que la ecuación de la directriz es X igual a algo o Y igual a algo. Yo no puedo poner 3 medios, por ejemplo, como ecuación de la directriz. No, tengo que escribir cuál es mi ecuación. Es ecuación de una recta. Bueno, a ver. El foco como es un eje paralelo al eje de las X, es decir, se desplaza en el eje X paralelo a X, se va a movilizar H. Entonces va a ser, voy a borrar acá, voy a tener H, se abre hacia la izquierda, menos P sobre 2K, y la ecuación de la directriz, como es en eje X, va a ser X igual a H más P sobre 2. ¿Por qué? Porque se abre hacia el foco y el foco en este caso es negativo. O sea, se va a encontrar del lado negativo. 2P es menos 2. Perdón, no tengo en cuenta el signo, ¿cierto? Para encontrar P nunca tengo en cuenta el signo. P es 1, P sobre 2 es un medio. Entonces yo digo, bueno, el foco va a tener H, que es menos un medio, menos un medio. Y K sigue siendo lo mismo, que es 3 medios. Por lo tanto, menos un medio es menos 1, 3 medios. Ya tengo el foco. La ecuación de la directriz, X igual a H, que vendría a ser menos un medio, más P sobre 2, es decir, más un medio, es decir, 0. Ya tengo que X igual a 0 es la ecuación de mi directriz y esta es las coordenadas del foco. Es decir, tengo todo listo para hacer la representación gráfica. Entonces yo más o menos me voy a tratar de acoplar acá. A ver, menos, el foco sería... El vértice, ¿dónde me han dicho que era? Menos un medio, 3 medios. Sí, acá. Entonces, yo voy a trabajar, lo voy a hacer chiquitita las longitudes. Bueno, acá sería 1, 2, 1, 2, 3. Sería menos un medio, 3 medios. 2 medios, 3 medios sería acá. Acá sería mi vértice. Y yo a partir de ahí voy a trabajar y voy a hacer mi nuevo sistemita como para poder guiarme. Acuérdense que el azul es el original, es decir, es el Y y el X. Este es donde yo voy a trabajar.
a mí me dicen, bueno, si este es el foco, yo tengo que marcar un medio hacia arriba, acá, que esto es medio, un medio hacia arriba, P sobre 2, y un medio hacia abajo. Es decir, tendrían acá. A ver. Se abre, perdón, estamos hablando de -1, 3 medios, 1 medio, 2 medios, 1 medio, 2 medios, 3 medios acá. -1, 3 medios. Acá estaría el foco. Esto se con verde acá. Estaría el foco. Y la directriz sería x igual a 0, sería esta que está acá. La voy a colocar con rojo. Ahí está. Esa sería mi directriz, x igual a 0. El foco está acá y a mí me dicen que tengo que abrir. No lo hemos encontrado al lado recto. El lado recto es 2P. Y como sabemos, P, no sé dónde lo hemos encontrado, no lo veo. Lo La hemos derecha. encontrado. Acá está, Entre P vale 1. P2 y P1. 2 por 1. Entonces tengo uno hacia arriba y uno hacia abajo. Entonces de P, poco tengo 1. Acuérdense que todo esto es 1. Todo esto es 1. Esto es medio. Entonces sería más o menos ahí. Esto es medio, más o menos acá. Ahí. Para hacerlo. Este es el vértice. Ahí sería mi parábola. Por supuesto que está muy bien hecho. Ahora les voy a borrar y les muestro. Está muy bien hecho en la representación que les muestro ahora. Voy a borrar acá. Bueno, no lo voy a borrar, voy a tratar de mostrarles ahí. Ahí está lo que no se ve bien, pero acá está la ecuación de la, miren, acá está la ecuación que yo les he dado. Está la ecuación de la directriz, que está acá, que sería el eje Y, el foco, que está acá, bueno, que sería acá con respecto a esta, que sería la parábola, que se abre hacia la izquierda. Entonces, bueno, acá tenemos todos los datos correspondientes, voy a borrar ahora. Y bueno, ahí están todos los datos correspondientes a lo que acabamos de descubrir, acabamos de encontrar analíticamente. Por supuesto que ustedes lo pueden hacer analíticamente y después con el GeoGebra escriben la ecuación, escriben los valores que les dan del foco y de la directriz y verifican que todo esté en orden. ¿Mm? Y bueno, vamos al último ejercicio del día de hoy, que es este, que tiene que ver con una circunferencia que dice, una circunferencia de centro, este es el famoso de examen que yo les decía, es de examen, ¿por qué? Porque es un ejercicio integrador. Es un integrador donde aparecen dos cónicas. Dice, una circunferencia de centro 0, 0, o sea que primero voy a empezar con mi circunferencia, pasa por el foco de la parábola tal, demostrar que es tangente a la directriz de la parábola. Esta parte de la demostración ustedes ya solo se van a dar cuenta cómo es, pero primero vamos a lo más importante que es, en este caso, cómo sería la ecuación de la circunferencia. Y bueno, si la circunferencia tiene 0, centro, 4 menos 1, yo voy a escribir x menos 4 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual al radio al cuadrado, que no lo conozco. Pero como me están diciendo que pasa por este foco de esta parábola, yo tranquilamente tengo que, segundo, trabajar con mi parábola, que sería esta, y observar cuál es el foco. Ahora, de acá, ¿qué tengo? Que el vértice es 0, 0. Sabemos que el eje de simetría, ¿cuál sería? El Y eje, se abre el hacia eje abajo. y se abre hacia abajo. Abre hacia abajo. Es decir, ya tengo todos esos datos con respecto a mi parábola. Tenemos Ahora, P también. ¿cómo? Tenemos P también. Y tenemos P. A ver, veamos. 2P es 16. P es 8. Y P sobre 2 es 4. Ya tengo P. Por lo tanto, puedo decir, bueno, a ver el foco y a ver la ecuación de la directriz. ¿Cómo hago para el foco? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Porque ese foco lo tengo que reemplazar acá para encontrar la ecuación de la circunferencia. Bueno, ¿cuál sería el foco?
como se abre, hemos dicho que el eje de simetría es el eje Y, se abre hacia abajo, o sea que es es K el que vamos a tener que trabajarlo, por lo tanto H queda igual, y acá sería, si se abre hacia abajo, el foco está por abajo, porque se abre hacia abajo, sería menos 4. Y la ecuación sería I igual a 4. Es decir, ya tengo los dos datos más importantes. Continúo entonces, como ya tengo el foco, continúo con la ecuación de la circunferencia, donde dice Y voy a colocar menos 4 y donde dice X 0. Será 0 menos 4 al cuadrado más menos 4 más 1 al cuadrado igual al radio al cuadrado. Esto es 16 más 9, que sería el radio al cuadrado. Esto es 25 igual al radio al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación de mi circunferencia es X menos 4 al cuadrado más Y más 1 al cuadrado igual a 25. Ya tengo todos los datos con respecto a la ecuación de la directriz, el foco y la ecuación de la circunferencia. Ahí me dice demostrar que esta circunferencia es tangente a la directriz de la parábola. Entonces yo les muestro acá, les voy a mostrar cómo queda. Observen. Esa es la ecuación de mi... esperen que voy a apagar el ventilador, chicos, un minuto. Esa es la ecuación de mi situación, en donde tengo poner los datos encontrados. El centro era 4 menos 1. A ver, 4 menos 1, acá está el centro. Bueno, a ver, esto sería 2. 4 menos 1, bueno, acá sería el menos 1, más o menos. Está la circunferencia, acá está la parábola, y acá está la ecuación de la directriz, que es justamente tangente en el punto 4, 4 a mi circunferencia. Cuéntenme ustedes con qué ecuación o cómo hacíamos para encontrar la ecuación de la tangente a una circunferencia. ¿Con qué regla? Me acuerdo, profe. Era la regla del desdoblamiento. En este caso, bueno, yo ya sé que es tangente. ¿Por qué? Porque cointersectan un solo punto, pueden hacerlo así. Bueno, yo tengo la ecuación de mi directriz. Si yo reemplazo la ecuación de mi directriz en la ecuación, ¿qué va a pasar? Reemplacen, a ver. Voy a tratar de no borrar nada. Ponerlo con otro color. Intersecto la circunferencia, la intersecto con la ecuación. Me va Si a dar el existe un foco, punto, puede ser. veamos el foco, si el foco anda por acá, Claro. el foco de mi parábola. A ver, si yo reemplazo ese 4 acá, quedaría X menos 4 al cuadrado más 4 más 1, ¿cuánto me da? 5. Me quedaría 4 más 1 al cuadrado igual a 25. X menos 4 al cuadrado igual a 25, y 25 se va y me quedaría 0. Raíz cuadrada, miembro a miembro, X menos 4 me da 0, es decir que se intersecta en un solo punto que es 4. Es decir que cuando Y vale 4, X vale 4. Es decir, el 4, 4, punto de tangencia. Es decir, no me está dando 2 puntos, me está dando un solo punto que es el punto de tangencia. Ahí tenían un porqué. Bueno, voy a borrar todo este desastre. Bueno, ahí está la ecuación, está la circunferencia. Miren qué fácil que es hacerlo. No es para nada complicado. Les repito, ecuación, esta es una situación de examen.
en donde ustedes tienen que desarrollar y analizar y responder y graficar. Acuérdense de que este tipo de situaciones puede tocarles en la prueba de tareas del parcial, donde ustedes van a tener que desarrollar todo. Acá les estoy dando las 4 ecuaciones generales de la parábola. De las cónicas. Observen acá que tenemos A, B, y A es igual a B, y ambos son positivos. Este es A, este es B. Este es A, este es B. A es diferente a B, pero ambos positivos. Elipse, circunferencia. Acá A es diferente de B, pero uno es positivo y otro es negativo. Estamos frente a una hipérbola. Y en la ecuación de la parábola, una de las variables es cuadrática. Y la otra es la lineal, que es la que me está diciendo cuál es el eje de simetría. En este caso, el eje de simetría es un eje paralelo al eje de las y. Es decir, eso está diciendo. Por eso, observar los coeficientes cuadráticos y sus signos. Con eso tengo todo listo como para poder reconocer las ecuaciones generales de las diferentes cónicas. Bueno, acá está todo lo que correspondía a lo que ya se les ha estado mostrando en los videos, cómo son los planos y qué forman con respecto al cono para encontrar tanto una circunferencia como una elipse, como una parábola y como una hipérbola. Cuáles son los ángulos de inclinación, que ya se los había mostrado en el video, que lo pueden ver tranquilamente porque lo voy a subir. Esta ecuación, esta clase también la voy a subir. Acá están las ecuaciones, las excentricidades de las cónicas. Para la circunferencia es 0, para la elipse varía entre 0 y 1, para la parábola es 1 y para la hipérbola es mayor que 1. Esas son las excentricidades de las cónicas. Tenganla presente al momento de tener que calcular. Bueno, esto era todo lo que correspondía al tema cónicas, es decir, acá termina la clase de cónicas con parábola, y acá les escribo cuáles son las clases de consulta de la próxima semana, que va a ser 30, el enlace va a estar colocado en el aula, y el martes también exactamente en el mismo horario, y el enlace va a estar en el aula. Van a poder ingresar solos mis alumnos de mis comisiones para esas clases en donde yo les voy a mostrar ejercicios similares a los de los parciales. Vamos a desarrollar ejercicios para que ustedes puedan practicar. Por supuesto que recuerden que el jueves es el parcial y seguramente ya va a estar anotado alguna otra información respecto del parcial para que ustedes puedan tenerlo en cuenta al momento de rendir. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Por ejemplo, vamos a estar viendo, a ver si llego, estas situaciones que no las estoy presentando, que son estas. Miren, que en algún momento yo les di a personitas que estaban en la clase de secundario. Yo les presentaba así, bueno, acá tenemos otro, y acá tenemos otro. Entonces, todos estos ejercicios van a estar resueltos, bueno, en la clase que viene. No son para nada difíciles, les comento, pero es importante que lo tengamos en cuenta para trabajarlo la semana que viene en la clase de consulta. Vamos a hacer uno también de espacios vectoriales, otro de rectiplano, y bueno, y estos de cónicas y de vectores. Bueno, esta hasta acá es la clase de hoy, chicos. Dejo de grabar, de tener grabación. Recording Y la voy a stopped. subir a esta clase, la voy a estar subiendo para que todos la vean, todas las comisiones la vean y ya tengan hipérbola, parábola y elipse grabados en el aula virtual. Bueno, si no hay preguntas, bueno, esto es todo por hoy. Un gusto haber sido profesora de ustedes, chicos. Excelente la comisión K4, muy buena gente, muy buen aire por esa zona, así que bueno, muy buena onda. Bueno, los despido, mando un beso enorme. Bueno, y nos estamos comunicando la semana que viene
Cualquier cosita me preguntan, ya sea por el WhatsApp o me mandan un mail, si es que lo puedo ver, porque tengo 10.000 mails de la gente del ingreso. Pero bueno, cualquier cosita los estoy atendiendo por ahí. Les mando un beso y a cuidarse, chicos. Que estén bien. Bien, Chao, profe, nos vemos. chicos, hasta Que luego. ande bien. Que estén bien. No, gracias igualmente, Gracias, chicos. profe, nos Un vemos. besito. Nos vemos.